Bienvenidos al Draw My Life de plásticos y textiles. Empecemos. La primera pregunta es ¿qué son los plásticos? Son largas cadenas de átomos formados generalmente por hidrógeno, pero sobre todo por carbono. Los clasificaremos según su procedencia. Los plásticos pueden ser naturales y a la vez animales o vegetales. Por ejemplo, el látex o la celulosa o la caseína, una proteína de la leche de la vaca. Los plásticos también pueden ser sintéticos, pueden derivar del petróleo, del gas natural o, por ejemplo, del carbón. Ahora les clasificaremos según su estructura molecular. Pueden ser termoplásticos. Las cadenas están débilmente unidas en varias direcciones. Con el calor se ablandan y con el frío se endurecen, por lo que son moldeables. Ahora los termoestables. Estos están unidos fuertemente y en varias direcciones. Con el calor se ablandan, con el frío se endurecen, pero solo se pueden ablandar una vez. Los elastómeros están fuertemente unidos pero plegados entre sí. Se pueden estirar y gracias a la vulcanización, que es añadir el azufre a 160 grados, hay más resistencia y más dureza en el plástico. Ahora hablaremos de la polimeración, que es la fase en la que creamos el plástico. La primera fase consiste en añadirle a la materia prima las cargas, que pueden ser fibra de vidrio, serrín o papel. Estas potencian las propiedades. La segunda fase, a esa mezcla le añadimos aditivos, colorantes o plastificantes. Dan más color, más flexibilidad y más resistencia. Ahora hablaremos del reciclado, que es la manera que tenemos de reutilizar el plástico que nos ha sobrado o que no utilizamos. La primera manera es química. El plástico se le añaden sustancias químicas que dan los ingredientes. La segunda, mecánica. El plástico se convierte en pellets. Y la tercera, energética. El plástico se quema para dar energía que utilizaremos después. Ahora hablaremos de las técnicas de conformación, que son las que utilizamos para dar la forma deseada al plástico. La primera es la extrusión. Los pellets bajan de una tolva y se dirigen a un rodillo y gracias al calor se deshace y un baño de agua se enfría, dando la forma deseada. El segundo es el calandrado. El plástico deshecho pasa por unos rodillos que la aplana y gracias a la cortadora forma, por ejemplo, encimeras. Tercero es al vacío. El plástico se ablanda y gracias al vacío baja hasta los moldes donde toma forma y al enfriarse coge la forma deseada. El moldeo, pero hay tres. El primero es el moldeo por soplado. Este consiste en que el plástico se mete en el molde y gracias al aire toma la forma del mismo. El segundo es por inyección. Los pellets se introducen en el tornillo y se ablandan, se inyecta un molde y por compresión toma la forma deseada. La tercera y última es por compresión. Los pellets se ablandan y gracias a la compresión toma la forma deseada. Por último hablaremos de los textiles. Las fibras textiles pueden ser naturales, o sea, vegetales, como por ejemplo el lino, el esparto, el algodón o el bambú, o animales, como por ejemplo la lana o la seda. La seda proviene de una sustancia que producen las orugas y que luego se endurece. Al principio son solo hilos, pero que luego se estiran y entrelazan, dando lugar a la propia tela. La seda ofrece más resistencia, más elasticidad y además es aislante térmico y eléctrico. El algodón proviene de su propia planta y los hilos son entrelazados para formar la tela. El algodón es blanco, por lo que se puede teñir muy fácilmente. Además, es muy elástico y es aislante térmico. Además, es resistente a los ácidos, es ligero y permeable. Finalmente, hablaremos de las fibras sintéticas, que son, por ejemplo, el poliéster, el nylon, la licra o el rayón. Bueno, aquí acaba todo. Espero que os haya gustado este vídeo sobre el Draw My Life de plásticos y textiles casero. Muchas gracias por verlo.